Vale, lo primero que vamos a hacer es importar una máquina virtual de una herramienta que vamos a utilizar para hacer un análisis avanzado de vulnerabilidades de la máquina metaexplotable que solemos utilizar en clase, y es una herramienta que se llama Tenable. ¿Vale? Vamos a proceder entonces a el uso a la creación, a la descarga de la máquina virtual, a la descarga y a la importación de esta máquina virtual en nuestro VMware Player, como solemos hacer, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero comentar es que esta máquina la podréis encontrar en la carpeta de Google Drive de la asignatura. Sin embargo, para descargar simplemente tan sencillo la descarga de la última versión del appliance de Tenable que podéis ver por acá, ¿vale? De hecho, concretamente, este es el que he descargado, este .ova, que puede ser utilizable en imágenes o instancias de VMware, ¿vale? Y esto es un poco, pues he descargado este .ova y luego lo he subido a la carpeta de Google Drive, que es desde donde vosotros lo vais a descargar, ¿vale? Entonces, una vez hecho esta pequeña acotación, vamos a intentar crear, bueno, insertar esta nueva máquina, esta máquina virtual de Nessus que nos hemos descargado, ¿vale? Repito, esta herramienta es Nessus, que Nessus es una máquina virtual, perdón, una herramienta asociada a una herramienta de Tenable que vamos a poder utilizar para hacer un análisis avanzado de la búsqueda de vulnerabilidades. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir una máquina virtual, ¿vale? Y entonces, perdón, dentro de la carpeta de descargas, pues vamos a encontrar esta máquina de Tenable que hemos descargado, ¿vale? Entonces subimos, nos aparece este mensaje, y entonces la idea aquí es ponerle un nombre. Yo le voy a poner Nessus, ¿vale? Que es un poco el nombre de la herramienta en sí. Hay un path donde nos va a guardar la máquina, ¿vale? Y a continuación entonces procedemos a hacer la importación de la máquina. Como veis, esto va a tardar un tiempecillo, ¿vale? Y bueno, la idea en esencia es, por un lado, para ir comentando en lo que va importando Nessus. Entonces, por un lado, ya tenemos la máquina metaexplotable 2, que es la que solemos utilizar como máquina de prueba para intentar hacer diferentes pruebas de seguridad, que es la que estaremos haciendo a lo largo del vídeo. En segundo lugar, vamos a importar Nessus, porque la idea, como conocéis, es siempre buscamos paralelismos a lo largo de la clase, y entonces vamos a hacer un scan con Nmap a lo largo de la clase, a lo largo del vídeo, perdón, y luego en segundo lugar vamos a hacer un scan similar utilizando Nessus, y vamos a poder establecer una comparación entre ambos procedimientos, sobre todo porque Nessus nos da muchísima información visual que siempre es muy útil. Además de estas dos máquinas que vamos a importar ahora, tenemos que importar una tercera, que es evidentemente la herramienta, el atacante, vamos, el Kali Linux, ¿no? El Kali Linux que podemos utilizar. Para evitar los problemas que hemos tenido a la hora de instalar actualizaciones en la máquina virtual de Linux, me he descargado la última versión de Kali Linux, la cual también voy a dejar en la carpeta de Google Drive para que podamos utilizar, ¿vale? Entonces, con esta foto que os he contado, vamos a intentar entonces comenzar a utilizar Nessus, ¿vale? Entonces, aquí os voy a mostrar cómo es el proceso de instalación. Es un poco largo, fijaos bien en el procedimiento a seguir. Entonces, lo primero es que vamos a revisar sobre todo el network de la red. Ya vemos que él por defecto requiere unas ciertas configuraciones que ya te pide por defecto: 4 cores, 8 gigas, es decir, que tenemos que tener cierta capacidad de cómputo en el ordenador. Y luego de eso, pues nos fijamos en que vamos a dejar la conexión en tipo puente, es decir, todas las máquinas que vamos a conectar se van a conectar en formato tipo puente, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el Nessus ya listo para instalar, le damos play a la máquina virtual y entonces lanzamos la máquina virtual, ¿vale? Entonces, como vais a ver ahora, se comienza a iniciar la máquina virtual, ¿vale? Entonces es un proceso de acoplamiento muy sencillo. Aquí nos adentramos dentro de la máquina virtual y seleccionamos este primer servidor que tenemos por acá.
Bueno, una vez que hemos hecho la selección del servidor, la máquina va a correr. Recordáis que aquí no tenemos que hacer ninguna instalación, es solamente importar la máquina virtual en el VMware Player, ¿vale? Y entonces una vez que la máquina esté ya desplegada y lista para usar, pues entonces vamos a proceder a realizar las configuraciones correspondientes, ¿vale? Entonces esto realmente tarda un minutillo, evidentemente dependiendo de la capacidad de cómputo que tenga el host donde estamos creando, donde estamos agregando la máquina virtual. ¿Vale? La idea ahora en principio es que nos salga una terminal, y de esta terminal, más allá de intentar acceder a ella, que no es un poco el objetivo ahora, lo que necesitamos es básicamente el servidor, la dirección IP que ha adoptado el servidor, porque es la que vamos a utilizar para poder hacer la configuración, en primer lugar registro y luego la configuración de Nexus desde el navegador, desde un navegador como puede ser, por ejemplo, Google Chrome, ¿vale? Entonces vamos a esperar un poquillo a ver si Nexus termina de realizar toda la sincronización que necesita ser realizada. Y aquí estamos, ¿vale? Entonces, como vais a ver, como veis ahora, tenemos aquí una dirección que es en mi caso, la 192.168.1.16 puerto 8000, ¿vale? Vamos a recuperar sobre todo la dirección IP, la 192.168.1.16, porque es verdad que el puerto, si lo queremos para hacer una primera parte de registro, va a cambiar un poquillo. Entonces voy a abrir una ventana de Chrome que tengo por acá y vamos a decir 192. Vale, y entonces aquí está el pequeño punto que quiero comentaros. Es decir, si os fijasteis, en la terminal nos dice que utilicemos el puerto 8000. Y es verdad que el puerto 8000 es muy útil, pero para hacer la configuración inicial vamos a necesitar el 8834, como veis acá. ¿Vale? Entonces, en vez de meterse al 8000, nos metemos primero al 8834. ¿Vale? Entonces, nos metemos al 8834. Este servicio, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de certificados que son autofirmados y por lo tanto no son reconocidos, en este caso por el navegador. Este certificado no es reconocido por el navegador y por lo tanto tenemos que aceptar aquí el riesgo que corresponde que el navegador no reconozca este certificado. Y entonces aquí tenemos la interfaz web de Tenable, bueno, en este caso de Nessus, que repito, Nessus, herramienta de Tenable, ¿vale? Entonces vamos a esperar a que inicialice la plataforma para poder comenzar el proceso de registro, ¿vale? Entonces esto nuevamente también tarda unos segundillos, ¿vale? Entonces lo que os comentaba, como veis, lo que estamos haciendo es accediendo a un servicio web, ¿vale? Un servicio web como es el de la misma máquina metaexplotable que vimos hace un par de días en clase, ¿vale? Aquí está el proceso de inicialización, tarda un segundillo. Entonces la idea es que una vez que que Nessus nos permita salga de este proceso de inicialización, el siguiente paso entonces va a ser realizar un registro. Nessus por defecto es una herramienta que no es gratuita, no es una herramienta que es de código abierto, un poco parecido a lo que pasaba con Metasploit que explicamos en una clase anterior. Es decir, Nessus básicamente tiene un modelo free trial, que es el que nosotros vamos a utilizar en la clase de hoy. Este modelo free trial nos permite ejecutar, digamos, muchísimas funcionalidades que tiene la herramienta, pero al igual que pasa con Metasploit, pues el conjunto de funcionalidades que vamos a utilizar en la versión un poco community es limitada con respecto a las funcionalidades que tenemos en la versión Pro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está el proceso de inicialización. Déjeme refrescar por si es un tema del servidor que no se ha inicializado o lo que sea. Pues aquí vemos que todavía está en el proceso de inicialización, ¿vale? Y esperemos un poquillo más. Vale, entonces, una vez que hagamos el reinicio, el registro en esta versión trial, la idea es un poco que Tenable nos envíe un correo electrónico con un API key, que es la que vamos a utilizar para realizar el proceso de autenticación, ¿vale? Entonces, el proceso de registro, una vez que ya hemos registrado, entonces vamos a validar el usuario y contraseña, que en este caso es el correo electrónico que vamos a utilizar para
para realizar el proceso de registro, y entonces ya vamos a poder gozar de las funcionalidades que tiene la herramienta como tal, ¿vale? Y esto es un poco la idea que queremos llevar. Está tardando un poquillo más de lo esperado la inicialización de la herramienta, pero bueno, ya os digo que funciona muy bien, ¿vale? Eh, la idea, como comentaba hace un momento, vamos a recargar nuevamente. La idea un poco original que tenemos es establecer un paralelismo entre el uso de Nmap, perdón, entre el uso de Nmap como herramienta. Es decir, habéis visto que los escaneos que realizamos habitualmente con Nmap son, digamos, son muy interesantes y nos dan muchísima información acerca de la máquina objetivo, pero sin embargo, tener un matiz un poco visual de esa misma visión de ese escáner, pero desde el punto de vista visual, donde podamos ver a través de una interfaz gráfica esas vulnerabilidades que hemos encontrado en los diferentes, en este caso en la máquina metaexplotable, esas vulnerabilidades, poderla ver desde un punto de vista gráfico, clasificadas en, digamos, el impacto de esta vulnerabilidad, pues realmente es algo que es de muchísima ayuda desde el punto de vista en este caso, del atacante, que es el papel que estamos jugando nosotros, ¿vale? Como veis, ya tenemos aquí el Welcome to Nexus. Vamos a hacer un registro online, porque realmente nuestra máquina, en este caso, está conectada a Internet, ¿vale? Porque hemos habilitado el modo bridge. Entonces le damos continuar y como veis esta es un poco la línea de lo que os comentaba, ¿vale? Entonces nosotros vamos a utilizar las funcionalidades básicas de Nexus. Evidentemente no utilizaremos, no vamos a comprar una licencia, tampoco vamos a utilizar las opciones expertas y profesionales, que son básicamente opciones para cuando a nivel de empresa se ha registrado uno o tiene registrado uno para el uso de Nexus. Entonces, en este caso vamos a proceder a registrarnos como Nexus Essential, ¿vale? Entonces, aquí está, ¿vale? Entonces, necesitamos completar estos campos. Vale, aquí está el setup completo, como veis. Entonces, hemos metido el usuario, la contraseña, esa por favor, no tenemos que repetirla ni nada, entonces por favor, recordaos de esa información, ¿vale? Entonces, el proceso de registro, como veis, ha sido muy sencillo. Y ahora Nessus va a proceder a terminar la inicialización de la máquina virtual, que en este caso, una vez inicializado, vamos a poder gozar de la funcionalidad de la herramienta para hacer un escaneo avanzado, ¿vale? Vale, como habéis visto, he básicamente cortado el vídeo para que no os demorara demasiado tiempo toda la parte de inicialización de la herramienta. Entonces, como estáis viendo, ya tenemos acceso a la creación de un nuevo scan, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a hacer. Entonces, a continuación vamos a pasar a integrar la máquina de Kali Linux, ¿vale? Y entonces a partir de ahí realizaremos primero el scanning basado en Nmap y luego entonces compararemos con el resultado que nos da la herramienta de Nessus, ¿vale? Un detalle más que había olvidado hace un rato comentar: intentad mantener a buen recaudo el token que os generó la herramienta al momento de hacer el registro, mantenerlo a buen recaudo, copiarlo y pegarlo en algún sitio para que lo podamos utilizar cuando tengamos que realizar un nuevo acceso, ¿vale? A continuación pasamos a proceder a la instalación del sistema operativo del atacante, el sistema operativo Kali Linux. Para ello, en primer lugar, vamos a importar la máquina virtual que hemos descargado desde el Google Drive de la asignatura. Hay que observar que esta máquina virtual es también la última versión que ha sido descargada previamente a ser subida a Google Drive, al Google Drive de la asignatura. Ha sido descargada desde la página oficial del sistema operativo Kali Linux. Entonces procedemos a acceder al sitio de descargas y en el sitio de descarga, como veis, ¿vale? Aquí está el sitio de descargas. En el sitio de descarga tenemos la carpeta descomprimida de la máquina virtual de Kali Linux. Eh,
accedemos a ella, la integramos sobre el resto de máquinas virtuales que tenemos importadas para la práctica. Tomamos el detalle de que en el adaptador de red esté en modo bridge, ¿vale? Que el adaptador del adaptador de red esté en modo bridge. Y entonces a continuación vamos a proceder a ejecutar la máquina virtual. ¿Vale? Como veis, ¿vale? Se procede a la máquina virtual comienza a ser inicializada. Como veis, comienza el uso del group que nos redirige al sistema operativo, ¿vale? Estoy iniciando nuevamente la grabación para que no estuviese para que no fuera tan largo el vídeo. Y como veis ahora comienza el proceso final de inicialización de la máquina, ¿vale? Eh, a continuación lo que no debería aparecer por pantalla ya es la posibilidad de iniciar sesión. Aquí tengo que remarcar que si bien hace algún tiempo el usuario y la contraseña por defecto era root y la contraseña era Tor, es decir, root invertido, en las últimas versiones de Kali Linux de las máquinas virtuales el acceso es utilizando el usuario y contraseña que habitualmente utilizamos en la asignatura, que es Kali Kali, ¿vale? Kali Kali. Vale, entonces con este usuario y contraseña en mano vamos a intentar hacer una pequeña prueba de conectividad para ver que todo está funcionando de manera apropiada y entonces procedemos entonces a la práctica en sí, a la realización de los ataques correspondientes, ¿vale? Entonces, para probar que tenemos conectividad a la red y que todo va en la manera apropiada, voy a inicializar una terminal y básicamente voy a intentar conectarme, por ejemplo, voy a hacer un ping a el DNS, a uno de los DNS de Google y como veis tenemos conectividad sin problema. Entonces podemos comenzar a realizar la práctica. Vamos a comenzar con la primera parte de la práctica, que es el escaneo avanzado de vulnerabilidades, algo que nos proporciona la herramienta Nexus. Entonces lo primero que tenemos que hacer es inicializar la máquina metaexplotable, ¿vale? Vamos a iniciar la máquina metaexplotable. Como veis, aquí lanzamos la máquina. Esto es una máquina que ya conocemos, que ya hemos utilizado en otras prácticas. Y en segundo lugar vamos a iniciar un segundo dashboard del VMware Player y vamos a iniciar ahora también entonces la máquina de Nexus, ¿vale? Entonces, digamos que vamos a tener entonces las dos máquinas desplegadas y lo que vamos a intentar hacer es utilizando Nexus realizar un scanning, ¿vale? Este scanning posteriormente lo que vamos a hacer es compararlo con el mismo resultado que nos da la herramienta Nmap dentro de Kali Linux, ¿vale? Veis que tenemos por acá el metaexplotable, entonces vamos a ir iniciando sesión. msfadmin, ¿vale? Y entonces ya estamos dentro de la máquina y vamos a ir averiguando la dirección IP que nos ha proporcionado, ¿vale? Aquí la tenéis, 192.168, 187, 142. Salimos de la máquina y nos vamos a Nexus. Como recordáis, ya en Nexus estamos registrados, ¿vale? Entonces únicamente lo que vamos a necesitar va a ser acceder al inicio de sesión de Nexus para poder comenzar con el scanning. Vale, bueno, evidentemente lo primero que necesitamos es que Nexus termine de realizar la inicialización de la máquina para poder entonces comenzar con el procedimiento de escaneo de la máquina virtual víctima, ¿vale? Entonces ya está cerca del final. Entonces, como veis, aquí tenemos nuevamente la misma dirección IP que anteriormente habíamos comentado, que es la 192.168.1.16. Vamos entonces a utilizar un navegador que tenemos por acá y vamos a conectarnos. Entonces sería https://192.16.88.34. Ya anteriormente habíamos aceptado el riesgo
y de utilizar este certificado que no está reconocido por el navegador, y ahora vamos a sencillamente iniciar sesión con las credenciales que ya anteriormente habíamos creado. Vale, entonces aquí la herramienta Nexus ya nos permite iniciar sesión, y lo que vamos a realizar ahora es crear un nuevo escáner. Al final la instalación de plugins es llevada a cabo a través de internet. Entonces lo que está haciendo es la máquina de Nexus descargándose el resto de complementos necesarios para poder instalar, digamos, todas las herramientas necesarias para poder realizar los ataques correspondientes. Vale, una vez que han sido instalados todos los plugins, pues la interfaz de Nexus debería verse de esta manera, y por lo tanto ya tenemos esta opción habilitada y podemos realizar el escaneo correspondiente. Vamos a proceder a realizar dicho escaneo. El escaneo va a ser un escaneo avanzado, ¿vale? Y es el que vamos a realizar sobre la máquina metaexplotable, ¿vale? Entonces, a continuación la idea es ir realizando la configuración de este scanning. Entonces, la primera información que es relevante que agreguemos es que le agreguemos un nombre. Por ejemplo, puede ser interesante agregar el metaexplotable 2, que es el nombre de la máquina víctima, Linux Scan. Vale, y como nombre en cuestión como tal, por ejemplo, podríamos decir scan to find vulnerabilities in metaexplotable 2, que es la máquina en cuestión. Esto va a ser salvado en MyScan, en esta carpeta que está acá, y como target vamos a ir a buscarlo a la máquina metaexplotable. Esta es la máquina metaexplotable. Utilizamos el comando ipaddress y como veis la dirección IP es 192.168.1.50. Salimos de la máquina metaexplotable 192.168.1.50. ¿Vale? Perfecto. Entonces, hay otra información que es interesante que podamos volcar. Aquí vamos a ir yendo muy rápidamente por ciertas pestañas que pueden contener información que puede resultar de interés. Aquí todas las dejamos tal cual por defecto como están, pero aquí en Assessment sí, por ejemplo, vamos a pedir en esta pestaña de evaluación que se haga un análisis exhaustivo de las pruebas, ¿no? Que las pruebas sean de manera exhaustiva. Luego nos pasamos a la pestaña de reporte, ¿vale? Y hay varias cosas aquí que nos interesan. Entonces queremos detalles, información detallada, ¿vale? El resto de elementos los podemos dejar tal cual como están. El output, digamos, digamos, en principio se suele quitar esta información para que solo usuarios específicos puedan editar los resultados. Aquí, sin embargo, esto por la naturaleza de la práctica tampoco es que carezca de mayor o menor sentido el ponerlo, pero solo para que se tenga en cuenta esta información a la hora de generar reporte. Vamos a dejar habilitados aquí todos los elementos con la excepción de del Enable Safe Check, porque nos interesa sobre todo ser coherente con el punto de exhaustividad que habíamos comentado previamente cuando estábamos realizando cuando estábamos visitando la pestaña de Assessment. Vale, con esta información en la mano, pues nos va a quedar dos modificaciones adicionales que realizar. Por un lado tenemos la parte de credenciales, ¿vale? Y nosotros ya tenemos el control de las credenciales que podemos asumir desde el punto de vista de la práctica, que ha habido previamente una parte de descubrimiento utilizando, por ejemplo, técnicas OSINT.
Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos fuéramos, como veis aquí, y pidiésemos el acceso vía SSH, ¿veis? Vía SSH, ¿vale? Vamos a salir, intentar salir de acá. Si nosotros pidiésemos el acceso vía SSH, como tenemos las credenciales, ¿vale? Podríamos acceder perfectamente a la máquina, ¿vale? Entonces, esas credenciales son las mismas que vamos a volcar acá. La autenticación no es vía estas que están acá, exceptuando password, que sí es msf admin. msf admin. Vale, entonces tenemos ya toda la información de, digamos, de las credenciales que podemos aportar. Y vamos entonces por último a la pestaña de plugins, porque lo que queremos es deshabilitar plugins que puedan ser, su uso no necesariamente tenga que ser deseable, porque sabemos que la máquina no va a utilizar estos plugins para nada. Entonces lo que está no contiene esta tecnología, y lo que haríamos sería retrasar el escaneo. Entonces, por ejemplo, sabemos que no contiene tecnología relacionada con AIX, que no contiene tecnología relacionada con Cisco, que no contiene tecnología relacionada con F5, que no contiene tecnología relacionada con HP, Huawei, Junos, Mac, ¿vale? Sabemos que no contiene tecnología relacionada con Netware. Por ejemplo, Oracle puede ser que sí, puede ser que no, pero por ejemplo sabemos que contienen bases de datos que podrían, por ejemplo, ser bases de datos Oracle, por lo tanto no tiene sentido que lo quitemos. Por ejemplo, sabemos que no contiene equipamiento de ciberseguridad de Palo Alto. Sabemos que no contiene, por ejemplo, que no es un sistema industrial, por lo tanto no es un SCADA. Sabemos, por ejemplo, que no contiene sistemas operativos basados en Solaris. Sabemos que, por ejemplo, este Virtuoso tampoco está relacionado, que no es la máquina un producto VMware, aunque sabemos la particularidad de que está corriendo sobre el VMware Player, pero que no es un producto VMware. Y tenemos información relacionada con que no es un sistema, un entorno Windows, ¿vale? Vamos a proceder ahora al salvado del scan, ¿vale? Entonces, aquí veis cómo se ha salvado el scan, y en cualquier momento podemos lanzarlo, y es el siguiente paso que vamos a dar, ¿vale? Este scan ha sido colocado como había sido mencionado dentro de la carpeta MyScan. Vamos a seleccionar, ¿vale? Y una vez seleccionado vamos a lanzar el scan. Podemos observar durante el tiempo de escaneo que realmente es bastante extendido, pero si vamos analizando de momento podéis ver un poco lo que os comento. Aquí veis el número de vulnerabilidades que han sido encontradas hasta ahora, 53, las cuales las va clasificando según la criticidad. Es decir, por ejemplo, aquí veis que tenemos, bueno, aquí veis cómo van incrementando 15 vulnerabilidades que han sido encontradas, que son de criticidad muy alta. Digamos, estas son las altas. Estamos hablando de que esta es una criticidad, digamos, de que si la vulnerabilidad es explotada, lo que tendría asociado sería, por ejemplo, la pérdida total de la disponibilidad del dispositivo. Luego tenemos una tercera vulnerabilidad, perdón, que son de criticidad media, criticidad baja, y realmente aquí lo que tenemos es el cúmulo de vulnerabilidades que van siendo que van siendo estudiadas, ¿vale? Entonces, todavía hay que esperar un tiempo, porque es el proceso de escaneo que va realizando Nexus, pero realmente la información que va proporcionando la herramienta es muy interesante. Como podéis ver, luego tenemos aquí esta gráfica que también nos va mostrando en tiempo real la misma información correspondiente, pero sí es realmente muy, muy interesante. Aquí va a haber una actualización de la misma, ¿vale? Y entonces aquí veis, por ejemplo, el nivel de severidad de 0 a 10 que tiene cada una de las vulnerabilidades, ¿vale? Es muy interesante como todas las vulnerabilidades que se van encontrando se van agregando. Y veis, bueno, todavía falta bastante tiempo para que termine de realizar el escaneo, pero para que se vaya teniendo una perspectiva de lo que va sucediendo, ¿vale?
Continuamos esperando a que termine el análisis. Tras un escaneo y una larga duración de tiempo, un escaneo exhaustivo de vulnerabilidades, pues ya ha terminado y podemos observar el registro de vulnerabilidades encontradas. Tal y como os comentaba, pues hay un número muy elevado de vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, aquí vemos gran número de vulnerabilidades sobre las cuales se tiene información. Y hay una herramienta muy interesante que es la herramienta de filtrado. Aquí veis una clasificación, por ejemplo, de vulnerabilidades y parches que existen, que pueden existir asociadas a esas vulnerabilidades localizadas. Y podemos, por ejemplo, aquí encontrar con la herramienta de filtrado. Entonces podremos determinar de todas las herramientas, de todas las vulnerabilidades, perdón, que hemos encontrado, cuáles contienen un exploit. Entonces, por ejemplo, si decimos exploit available igual true, por lo tanto, ya Nexus va a hacer el proceso de filtrado para ir buscando en bases de datos, en bases de datos conocidas donde exista exploit, la posibilidad de que exista este exploit y por lo tanto ya filtremos. ¿Veis cómo se reduce el número de vulnerabilidades totales entonces? Y por lo tanto nos da una visión mucho más detallada de, por ejemplo, por qué herramientas pudiéramos llegar a tirar, pero normalmente al final, si la búsqueda son en bases de datos que son públicas, muy probablemente esta información va a estar incluida en una herramienta como Metasploit, ¿vale? Entonces es un punto muy interesante. Además de este filtro, por ejemplo, podríamos agregar un nuevo filtrado, por ejemplo, donde nosotros utilicemos como base el score de CVSS. Vamos a utilizar como base el CVSS V3 como el score base de CVSS V3 y, por ejemplo, vamos a tratar de filtrar por una criticidad, por ejemplo, que es mayor de 6. Esto es un resultado que nos va a dar solamente vulnerabilidades que sean críticas y además vulnerabilidades que, digamos, haya un exploit disponible. Por lo tanto, con eso podemos entonces reducir, digamos, el número de vulnerabilidades. Por ejemplo, aquí tenemos información de Apache que podría resultar en un exploit que podríamos utilizar a posteriori en podríamos utilizar desde Metasploit. Por ejemplo, es verdad que desde hace algún tiempo para acá el score cambió y, por ejemplo, podría tener sentido, además de agregar de CVSS V3, podría tener sentido meter un segundo filtro de CVSS base, por ejemplo V2, ¿vale? Y también poder poner un filtrado para tener un mayor rango de vulnerabilidades, es decir, de una criticidad medio alta. Vamos a ver ahora si con esta clasificación, pues por ejemplo aquí tenemos prácticamente las mismas vulnerabilidades. Entonces, podemos tener una capacidad de filtrado mucho mayor y a eso es a lo que me refiero, ¿vale? Que con este filtrado podemos acceder a toda esa información. Entonces es definitivamente una gran ventaja poder contar con una herramienta como Nexus a la hora de realizar auditorías, ¿vale? Eh, digamos que a continuación lo que vamos a hacer es la misma operativa, pero desde Metasploit, ¿vale? Es decir, vamos a intentar utilizar por ejemplo, la herramienta DVNMap, ¿vale? Desde Metasploit, la cual nos va a permitir entonces realizar este escaneo de vulnerabilidades tal y como lo hemos visto, obteniendo evidentemente resultados totalmente diferentes a lo que, sobre todo desde el punto de vista visual, ¿vale? Vamos entonces a proceder a abrir la herramienta de Metasploit y a continuar con el trabajo. Muy bien, siguiendo en la línea de la clase, vamos a abrir una terminal, ¿vale? Eh,
Entonces, una vez que tengamos la terminal abierta, vamos a proceder a realizar, digamos, la inicialización del servicio de base de datos, a utilizar la herramienta MSF Console, que es la que nos permitirá, pues aquí tenemos la MSF Console, que nos permitirá comenzar a utilizar la herramienta de Metasploit. Entonces, lo primero, tal y como hicimos en clases, vamos a iniciar el servicio de Postgres, ¿vale? Entonces, si recordáis, el comando era service Postgres, estoy utilizando el tabulador, start, ¿vale? Entonces, lanzamos el servicio, inicializamos el servicio. Recordad que es necesario, por ejemplo, en este caso, autenticarse y en este caso Metasploit va a utilizar Postgres como una base de datos externa donde volcar la información, ¿vale? Ahora vamos a inicializar la base de datos, ¿vale? msfdb, aquí veis el comando y le decimos init, ¿vale? Entonces, una vez que inicializamos la base de datos, recordad el usuario y contraseña es cali, ¿vale? Ahí está la inicialización y entonces vamos a utilizar MSF Console eh, para acceder a la consola, a la terminal de Metasploit. Aquí vemos el inicio de- del framework, ¿vale? Entonces, una vez que esté desplegado, vamos a proceder a lanzar un escaneo con Nmap y este escaneo, pues, deberá ser equivalente, digamos, en principio a lo que perseguíamos con Nexus, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar el dbnmap, ¿vale? dbnmap, esta herramienta. Repito, aquí la variante 1 era, tal y como se hizo en la clase, realizar el escaneo con Nmap desde directamente la terminal y exportar el escaneo en un archivo como podría ser XML y luego importarlo dentro de la base de datos de Metasploit. Y la otra opción es realizarlo directamente con esta herramienta. Entonces vamos a darle la opción verbose para que tengamos la variante de poder obtener muchísima información de las vulnerabilidades por ejemplo, los puertos, detalles que se van obteniendo con el escaneo. Vamos a intentar obtener utilizando esta opción que ejecuta un script básico la información de todas las versiones que se realicen de, por ejemplo, los protocolos que se están escaneando, por ejemplo, información relacionada con el sistema operativo, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a hacer un escaneo agresivo, vamos, por ejemplo, a intentar utilizar este pin de paquetes de sincronización que ya hemos utilizado previamente en la asignatura, ¿vale? Finalmente vamos a utilizar el rango de puertos mayor posible, es decir, desde 1 hasta 65.535 y por último vamos a colocar la IP del target, que es 192.168.1.50, ¿vale? Entonces Nmap va a comenzar a realizar el scanning correspondiente. Si no sé si os recordáis, como por ejemplo aquí habían un conjunto de pins que anteriormente nos aparecían también cuando utilizamos Nexus, que le damos a habilitar o no habilitar. Es decir, que hay muchísimos paralelismos. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos el sync, que bueno, que ya lo hemos ejecutado con la opción "-s", pero hay muchísimos paralelismos entre ambas ejecuciones, ¿no? La diferencia es que la herramienta, en el caso de la herramienta Nexus, es verdad que se compone, digamos, de una interfaz gráfica muy, muy visual, muy potente, que nos ayuda de sobremanera a interrelacionar información y a enriquecer el resultado desde el punto de vista visual, ¿vale? Pero es indudablemente Nmap una herramienta que nos puede, digamos, solo el uso de Nmap nos podría dar la suficiente información para poder realizar la auditoría de seguridad correspondiente, ¿vale? Como veis, Nmap continúa realizando el scanning correspondiente.
¿vale? Ya está recibiendo toda la mayor parte de información y a continuación ya la ha completado. Con base a la información que hemos recuperado, por ejemplo, podríamos observar y a continuación comparar con la información que podemos obtener de Nessus, contrastar, ver, por ejemplo, información acerca del protocolo o la versión del software asociada al protocolo, al servidor FTP que contiene que contiene Nessus, ¿vale? Y como vais a poder observar, pues la información también ha sido encontrada en Nessus. Vamos a buscar la información que pueda encontrarse dentro del reporte que nos ha dado la herramienta Nessus acerca del servidor FTP, ¿vale? Entonces vamos a buscar si existe información asociada dentro del conjunto de vulnerabilidades. No lo voy a buscar en host, lo voy a buscar en vulnerabilidades, VS, FTP. Entonces, la información que tiene Nessus es que ha encontrado una vulnerabilidad, como veis. Sin embargo, esa vulnerabilidad no ha sido posible clasificarla según la información que ha podido encontrar Nessus en las bases de datos públicas. Entonces, lo que sí sabemos es que hay una vulnerabilidad asociada al protocolo FTP puerto 21 de la máquina remota metaexplotable, ¿vale? Sabemos que existe esa vulnerabilidad, aunque aquí no nos da, digamos, mayor información relacionada con, por ejemplo, en la clasificación que podría tener esa vulnerabilidad dentro de la nomenclatura CVE. Sin embargo, con esta información nos bastaría para ver si podemos encontrar asociado a este nombre un exploit dentro de la herramienta Metasploit. Vamos a intentar revisar si tenemos algún exploit asociado. Eso comentamos que lo hacíamos con el comando search, ¿vale? Digamos que en la clase, si recordáis, hicimos una versión un poco más refinada de este procedimiento. Lo que habíamos hecho durante la clase era ejecutar el comando search, como veis. Entonces, a diferencia de ir a buscar directamente el software, ¿no?, de ese servidor, lo que utilizamos era una forma alternativa, que nos íbamos al tipo, definíamos que íbamos a buscar un exploit. Digamos que esta es una búsqueda un poco más refinada. Y entonces, claro, veis que este es un resultado. Claro, aquí en el caso del protocolo, perdón, del software o de la versión del servidor VS FTPD, no hay mayor dificultad porque solamente tenemos un auxiliary y un exploit. Pero sin embargo, cuando tengamos muchísima cantidad de tanto de auxiliares como de exploit, encontrar el resultado deseado va a ser un poco más complicado. Por eso es muy interesante utilizar el filtrado que os propongo acá, ¿vale? Vale, una vez ya hemos definido el exploit o hemos encontrado el exploit que vamos a utilizar, vamos entonces a usarlo. Como sabéis, se usa el comando use exploit y seguimos el path hasta llegar al exploit en cuestión, ¿vale? Ya lo tenemos a tiro, ¿vale? Una vez que ya tenemos el exploit a tiro, podemos recabar un poco más de información en caso de que la necesitemos utilizando el comando info. Como veis, aquí, por ejemplo, tenemos referencias para poder un poco ver a bajo nivel qué es lo que hace este exploit. No vamos a revisar esta referencia, sino que lo vamos a ver en vivo, un poco en caliente, qué es lo que hace el exploit. Concretamente, aquí veis que falta información por agregar, que es básicamente el remote host, porque el remote port ya lo tenemos del escaneo
previamente realizado del target, ¿vale? Entonces vamos a proporcionarle este remote host para poder ejecutar el exploit, ¿vale? Entonces, para ello utilizamos el comando set y le decimos rhost, ¿vale? El tabulador nos puede ayudar y le agregamos la dirección IP del target 1.50. Por lo tanto, si volviéramos a revisar, pues ya tenemos el remote host agregado en el target, ¿vale? Perdón, el target agregado en el remote host. Entonces, una vez que hemos hecho que hemos agregado esta información, pues lo que vamos a hacer ahora es lanzar el exploit, ¿vale? Entonces, el exploit en principio nos va a abrir una puerta, ¿vale? Pero a su vez este exploit ya va a explotar una vulnerabilidad que básicamente lo que nos debe permitir es poder ejecutar comandos como root. Entonces, yo ya me he abierto una terminal, porque veis aquí tengo found shell, entonces tengo una sesión abierta y voy a preguntar si ahora mismo me he logueado como root. Si es así, si cuando yo pregunto qué usuario soy, la respuesta es un root, entonces la vulnerabilidad ha sido explotada, ¿vale? Y por lo tanto yo podría ejecutar operaciones, es decir, no solamente se ha explotado la vulnerabilidad, sino que también se ha hecho una escalada de privilegios de forma tal que puedo ejecutar comandos como root, ¿vale? Entonces, cuando ejecuto el comando whoami, como podéis ver, entonces yo cualquier operación, cualquier comando que yo ejecute en la máquina remota, ¿vale? En la máquina remota lo estaría ejecutando como root. Vamos a ver, por ejemplo, la información. Veis que estoy ejecutando, soy un Linux metaexplotable, ¿vale? Es decir, que es la máquina virtual en cuestión vulnerada, y entonces eso nos da una medida de cómo el exploit ha podido ejecutarse y a su vez se ha dado la escalada de privilegios, ¿vale? En este segundo ejercicio vamos a explorar, más que explorar, vamos a intentar explotar un protocolo como es el protocolo Samba. El protocolo Samba es un protocolo que tiene mucho tiempo en sistemas Linux, y es un protocolo que básicamente permite realizar compartición de recursos utilizando, es decir, lo más clásico es, por ejemplo, la compartición de carpeta entre ordenadores, ¿vale? La metodología que vamos a utilizar es un poco diferente, porque lo primero que vamos a realizar es hacer un escaneo directamente con Nmap, es decir, vamos a utilizar la herramienta Nmap fuera de Metasploit y evidentemente también fuera de Nessus. Entonces, una vez que hayamos hecho el scanning, vamos a obtener la información que necesitamos para intentar entonces buscar el exploit correspondiente y hacer el ataque correspondiente, ¿vale? Y ejecutar el ataque correspondiente, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, repito, utilizar la herramienta Nmap, ¿vale? Esto va a ser un escaneo agresivo. Nos interesa saber mucho acerca de las versiones del protocolo en cuestión, ¿vale? Porque partiendo de la versión del protocolo, vamos a poder, por ejemplo, encontrar algún exploit que ya esté descargado en la herramienta Metasploit. Aquí considerar el puerto de Samba es el puerto 445, y por último entonces agregamos el target, ¿vale? Entonces estamos realizando el escaneo. Como veis, Nmap nos va dando cierta y determinada información. Por ejemplo, está haciendo un escaneo y ha encontrado un servicio relacionado. De la misma forma que instantes atrás hemos buscado información acerca del servidor FTP, si existía alguna vulnerabilidad asociada, vamos a buscar también información acerca de posibles vulnerabilidades asociadas al protocolo Samba, ¿vale? Aquí tenemos una información muy interesante, que es, por ejemplo, aquí vemos, hemos encontrado una vulnerabilidad con CVSS con un score altísimo, ¿vale? Como veis, en este caso hay información de vulnerabilidades existentes, pero no se tiene suficiente información como para poder clasificarla
o para poder asociarle un determinado score, ¿vale? Y entonces aquí vemos la información en este caso de esta vulnerabilidad. Como veis, estamos hablando de una vulnerabilidad asociada al protocolo Samba, el cual se encuentra en el puerto 445 de la máquina remota de la máquina metaexplotable, ¿vale? Y es verdad que se encuentra asociada a este conjunto de versiones de eh, eh, es decir, perdón, la solución que nos aporta el Nessus es básicamente hacer un upgrade de la versión del protocolo. Adicional al protocolo Samba, perdón, adicional a esta versión en concreto, o a esta vulnerabilidad en concreto, tenemos otras dos vulnerabilidades más aquí que pueden ser encontradas. Por ejemplo, tenemos esta otra versión, esta otra vulnerabilidad, perdón, que es Samba 3.0.20, que es concretamente la vulnerabilidad que vamos a intentar explotar a continuación utilizando la herramienta Metasploit, ¿vale? En función de veis cómo en el sistema operativo la versión de Samba que se está utilizando, vamos a intentar utilizar el comando de búsqueda search para ver si encontramos algún tipo de exploit relacionado con Samba 3.020, que es un poco ver si podemos encontrar algún exploit asociado a esa versión del protocolo, ¿vale? Entonces, utilizamos el comando search como estamos comentando. Evidentemente, primero tenemos que iniciar sesión desplegar el Metasploit. Lo utilizamos con Metasploit Framework Console, ¿vale? Una vez que Metasploit Framework esté inicializado, entonces podemos dar paso a el uso de la herramienta Search para intentar buscar un posible exploit relacionado con el protocolo Samba, ¿vale? Aquí estamos listos, vamos a utilizar Search, vamos a ir un poco a grano fino, por lo tanto utilizamos type, vamos a buscar un exploit, ¿vale? Y el exploit lo vamos a buscar relacionado con el protocolo Samba, la versión 3.0.20, ¿vale? Y vamos a ver si hay algún CVE asociado. Entiendo que Search ahora va a comenzar a realizar la búsqueda y como veis ahí tenemos un exploit encontrado, ¿vale? Perfecto, entonces vamos a intentar usar este exploit, ¿vale? Entonces le decimos use exploit multi Samba user map script. Ya vamos a preguntarnos a ver si hay información o qué cantidad de información. Como veis, nuevamente no tenemos el remote host. Lo seteamos. Entonces, una vez que ya hemos seteado el remote host, entonces estamos en condiciones de lanzar el script, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que esperamos cuando seamos capaces de lanzar este script? Esperamos poder tener una consola o una terminal tipo la que tuvimos cuando lanzamos el protocolo anterior FTP, como veis. Aquí ha realizado el procedimiento de ejecución del exploit y ahora vamos a preguntar nuevamente ¿vale? Creo que se ha ejecutado de forma errónea el comando, como veis. Es decir, estoy ejecutando un comando en la sesión de la máquina metaexplotable, pero como he intentado recuperar el comando anterior, he introducido un carácter equivocado. Ahora vamos a utilizarlo de forma apropiada. A ver ahora. Vale, y como veis, estoy ejecutando nuevamente operaciones desde el usuario root.